Buenas noches, estimable audiencia que nos acompaña el día de hoy a través de la página de Facebook de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Les saluda su amiga Judith Morales Mendoza desde el pueblo Santa María Natividad Zacapan, al suroriente de la Ciudad de México, de nuestro querido Xochimilco. Tenemos hoy la charla con nuestra gran amiga, la doctora Marta Olivares, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en Desarrollo Rural, y que es nuestra aliada incondicional en los pueblos. Con ella hemos asistido a múltiples foros en los que pues nos capacita a los compañeros de la Coordinación de Pueblos y Barrios, y con quien tendremos hoy esta agradable y muy útil práctica para seguirnos formando. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola, Judith, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan importante que son las relaciones urbano-rurales, y sobre todo para entender cómo se forma históricamente la Ciudad de México y cuáles han sido los distintos ocupamientos territoriales que ésta ha tenido. Entonces, les doy muchas gracias por la invitación y espero que la charla sirva, aunque sea a la distancia, para seguir reflexionando nuestro lugar como pueblos. No, es muy útil, Marta, muchas gracias. Como repito, hemos estado en diversos foros donde nos has compartido toda esta información, donde nos has capacitado, y pues bueno, comentarle a la audiencia que eres tú una investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en tu trabajo de docente y como investigadora, pues efectivamente nos has apoyado mucho a los pueblos en la Ciudad de México, no solamente de Xochimilco. Pues adelante, Marta, por favor, empieza con el tema. Muchas gracias, Judith. Bueno, pues primero quisiera decirles a todos que habría que reflexionar sobre los distintos procesos que llevaron a la Ciudad de México a convertirse en una urbe moderna. Estos procesos son variados, complejos, y hay una serie de fenómenos históricos, sociales, políticos, ambientales, culturales, identitarios que tendríamos que entender y que han incidido en la transformación de este espacio territorial. Trataré de enunciar únicamente algunos, dado su complejidad y magnitud, porque no nos daría esta videocharla para entender todos esos procesos, y solo enunciaré aquellos que nos permitan comprender las relaciones urbano-rurales en la Ciudad de México, que es el tema que hoy nos convoca. Entonces, en primer lugar, habría que entender que las relaciones urbano-rurales, o la dicotomía, contradicción entre la separación de lo que es el campo y la ciudad, no se dio únicamente en la Ciudad de México, sino que tiene un contexto histórico-social. Esta idea de la separación histórica entre el campo y la ciudad se da a partir de la formación de las ciudades modernas, capitalistas e industriales que se dieron en Europa fabril a finales del siglo XIX. Entonces, a partir de esta época comienza una visión en donde, a partir del auge progresista, industrialista, de civilización, el campo y la vida rural comenzaron a desdibujarse como un modelo a seguir. Fueron vistos más bien como un reducto de atraso de la vida anterior, que era la vida feudal, y también se decía que tarde o temprano estos espacios rurales o estos espacios en el campo, más tarde o más temprano se incorporarían a un proceso de industrialización, o que los trabajadores del campo iban a venir a ser trabajadores de la ciudad mediante un proceso de trabajo obrero a la vida urbana y a la vida citadina. Mientras tanto, el campo o el mundo de lo rural tendrían un papel de subordinación con respecto a la ciudad, siendo conveniente para la ciudad mantenerlo como subordinado, pues les posibilitaba de alguna manera surtirse o tener, ¿no?, insumos necesarios para la consolidación del proyecto industrial. Entonces es importante que entendamos de dónde viene esa línea de la dicotomía campo-ciudad, en donde son como dos entidades, dos territorios y dos lógicas de vida completamente separadas. De esta discusión entre los modelos de oposición campo-ciudad, pues ha corrido mucha tinta, hay mucha literatura. Por ejemplo, yo podría recomendarles el texto de los modelos elementales en la oposición campo-ciudad, que es una reflexión a partir de Brodel y Marx que hace Bolívar Echeverría, tratando de entender
cómo es específicamente esa ciudad moderna, capitalista e industrial la que hace esa partición entre lo que sería el campo y la ciudad como modelos opuestos, como modelos dicotómicos, en donde el mundo rural o el mundo campesino aparece como aquello que hay que superar, ¿no? Entonces, ese modelo se sostuvo como un modelo para alcanzar el progreso y la civilización, ¿no? Fueron los europeos que se copiaron a manera de copia-calca al resto del mundo, ¿no? Sin embargo, se enfrentó a un escenario diverso y cultural para el caso del resto de los países que no fueron el continente europeo y que no fuese Europa fabril, sobre todo en el caso de América Latina, en donde los procesos de ocupación territorial capitalista moderna han sido históricamente diferenciados. Por ejemplo, en el caso de América Latina, antes que llegar a ser ciudades modernas, se dieron distintas ocupaciones territoriales, ¿no? Y asentamientos humanos de orígenes culturales diversos. Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Nosotros teníamos ocupamientos territoriales de origen prehispánico, de raíz mesoamericana, que tenían otra lógica de ocupación territorial y otra lógica de hacer ciudad. Pensemos, por ejemplo, como aquellas ciudades como Teotihuacán, Xochicalco, Tlatelolco, Cholula o la Gran México Tenochtitlán, cuya lógica de organización territorial no estaba dada por el tema de la industrialización, sino, o no era esa ciudad amurallada que teníamos en el feudalismo en el caso de Europa, sino eran ciudades saltepec, ¿no? Ciudades circundantes, organizadas por los huaycalpulis, que se regían por la figura del cerro y el agua, y más bien había ahí una lógica de organización étnico-político-territorial diferenciada, ¿no? Que todavía pervive, por ejemplo, en algunas de las formas de organización que tienen los pueblos originarios. Entonces, este proceso de incorporación de la ciudad moderna para el caso nuestro se dio de manera abigarrada, se da de manera encimada sobre otros procesos territoriales que nosotros ya teníamos para el caso latinoamericano. De tal forma que cito a Díaz Polanco y Consuelo Sánchez, que pese a los distintos esfuerzos de la modernidad y pese a los distintos esfuerzos de la industrialización, nuestras ciudades, la ciudad latinoamericana y específicamente la Ciudad de México, sigue siendo una ciudad de pueblos, o sea, una ciudad con un rostro rural que ha sido difícil de erradicar a pesar de estos distintos intentos de modernización o intentos de urbanización, como los que ustedes ya vieron en sesiones pasadas, como aquella que hablaba Adrián Flores del tsunami inmobiliario, ¿no? Hay otra ciudad por encima de esta idea de ciudad moderna que se ha querido imponer pues desde hace varios siglos. También habría que ver dentro de la historia de la Ciudad de México otros ocupamientos territoriales que se dieron a posteriori, además de las ciudades prehispánicas, como por ejemplo la conformación de una ciudad novohispana a partir de los procesos de conquista y colonización, en donde ahí la conformación de las ciudades giraron en torno a requerimientos de la economía rural, extractivista, colonial, ¿no? Que fundamentalmente fueron minera, agraria y semifacturera, ¿no? Ahí vemos cómo hubo una forma de organización territorial distinta, para lo cual la República de Indios y la organización por actividades y oficios posibilitaron la concentración de insumos en lo que hoy es la Ciudad de México y en ese momento era la Nueva España, y que se volvió un espacio centralizador de esta forma de organización social, ¿no? Parte también de esa forma de organización social vía República de Indios, vía artes y oficios que se dio en la Nueva España, sigue perviviendo también hasta nuestros días en los pueblos originarios, ¿no? En estos procesos de transformación territorial que van dando también procesos de conformación cultural. A posteriori podríamos hablar de el periodo de independencia y posterior a la conformación del Estado-Nación en el siglo XX, que sería
otro proceso, ¿no?, en donde se da otro ocupamiento territorial, ya con miras, ¿no?, digamos, a tener un objetivo mucho más pensado en lo que se estaba planteando para las ciudades modernas, ¿no? El siglo XX, para el caso de la Ciudad de México y para el caso nacional, es conocido por el siglo de las grandes obras de modernización económica que posibilitaron el crecimiento industrial urbano del país. Vale decir que antes de este siglo, pues teníamos básicamente una población que era netamente rural, ¿no?, y la urbanización comienza a conformarse a partir del siglo XX, en donde estas obras posibilitan un crecimiento industrial urbano. Fundamentalmente hay dos elementos que van a posibilitar este crecimiento o esta industrialización y desarrollo urbano. Uno va a ser el aprovechamiento de la infraestructura, sobre todo de la red ferroviaria, que se consolida en 1929 con 1928 kilómetros, y la introducción de la energía eléctrica, que para 1889 ya tenía 235 plantas de generación de electricidad, así también como la consolidación de una ciudad que era ahora sí la copia calca de Europa, pero la copia calca de Europa francesa con Porfirio Díaz, ¿no? Se da paso, por lo tanto, a la construcción de una idea de crecimiento y desarrollo, ¿no?, e industrialización tardío, que hicieron de estas ciudades latinoamericanas unas ciudades mestizas, ¿no? Vale aquí decir en este proceso de urbanización que se da en el siglo XX con Porfirio Díaz, para el caso de la Ciudad de México, que es importante sobre todo en lo que enuncian los pueblos permanentemente, es que durante esta época, para el caso agrario y de la Ciudad de México, hay una cosa que se conoce como la promulgación de la Ley de Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, que no fue otra cosa que el despojo, ¿no?, de aquellas tierras para el crecimiento en la industria, ¿no?, y quienes además se hacían de estos terrenos para la justificación en el desarrollo. Eso se dio a nivel nacional, pero también se va dando específicamente en el caso de la Ciudad de México. Otro caso que es importante notar acá es la extracción del agua en los pueblos del sur. Todavía hoy podemos escuchar específicamente en el caso de Xochimilco cómo la extracción del agua para las colonias centrales que se formaron en la época de Porfirio Díaz, por ejemplo, la Roma y la Condesa, sigue siendo, ¿no?, para los pueblos y para su memoria una afrenta, ¿no?, de despojo con respecto al agua, pues terminó este despojo del agua por acabar con el patrimonio de la vida lacustre y chinampera. Entonces, eso es sin decirlo en el caso del siglo XX, en el caso con Porfirio Díaz, y también, ¿sí? Gracias. ¿Me hablas, Judith? No. No, se cortó. Adelante, Marta. Bueno, también fue en este periodo cuando se da la primera división territorial centralizada para el caso de la hoy Ciudad de México, en donde de los 22 municipios que existían se conforman 13, pero además una de las cosas importantes es que se les quita de manera formal a los ayuntamientos sus atribuciones, sujetándolos a un orden federal y político y además administrativamente, ¿no?, lo cual pues generó un proceso de centralización del Distrito Federal y a posteriori de la Ciudad de México, pues convirtiéndolo así en la cuna del poder federal, imponiendo además en la época de Porfirio Díaz, para, digamos, reforzar esta idea de centralización, un nuevo paisaje, una idea de federalismo, de centralización con obras monumentales representativas que todavía podemos ver hoy, como el Palacio de Bellas Artes, el Paseo de la Reforma, entre otras tantas obras suntuarias, dejando estratégicamente a la periferia rural para el surtimiento de recursos y alimentos. Entonces, vale decir que durante esta época sí se consolidó una centralidad en la Ciudad de México, pero se dejó una periferia
poco estratégicamente para el surtimiento de recursos, o sea, es decir, funcionaba la zona sur de la Ciudad de México fundamentalmente para el surtimiento de alimentos. Entonces, este modelo de modernización, industrialización de las grandes obras, de la infraestructura, de la copia calca de las ciudades europeas, duró poco, pero hizo grandes estragos hacia la transformación urbana, pues pasaron muchas cosas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Primero, la caída del modelo de sustitución de importaciones, la crisis económica mundial y el descontento social. Se dio una especie de impasse en el desarrollo y un aceleramiento en la urbanización, pues apenas la urbanización para ese entonces tuvo un crecimiento del 0.1% anual a nivel nacional, y en la Ciudad de México se da un poquito más alto, de 137 a 330 puntos porcentuales. Estos porcentajes son importantes para entender un poco cómo se va dando el proceso de urbanización para el caso de la Ciudad de México. Entonces, sí se da un proceso, primer despliegue, pero se frena por, digamos, el contexto nacional y el contexto internacional. Además, el descontento social termina por interrumpir, ¿no?, en el caso de este proyecto modernizador, con la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, con la Revolución Mexicana se da un proceso de inestabilización nacional que no es retomado hasta el periodo de Lázaro Cárdenas, en donde otra vez la Ciudad de México vuelve a consolidarse como un centro manufacturero dentro de esta política nacionalista cardenista. Con todo, en esta época, o sea, estamos hablando más o menos de 1930, 1940, la población a nivel nacional seguía siendo mayoritariamente rural. 1 de cada 5 habitantes vivía en ciudades, ¿no? El lugar central, sin duda, era la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, tenía en 1940 1.6 millones de habitantes. Pues este modelo económico, más agrario que manufacturero, hizo que todos los pobladores se fueran concentrando en las ciudades, y se fue, ¿no?, de alguna manera dinamizando el desarrollo urbano a partir de la manufactura. Así, a finalizar la primera mitad del siglo XX, en 1950, el 43% de la población nacional ya era urbana, o sea, comienza a haber un crecimiento hacia la urbanización, ¿no? De esta manera, pues México pasó a ser poco a poco un país agrario, ¿no?, que fundamentalmente tenía como actividad primordial la agricultura, a uno urbano manufacturero, ¿no? Ahí podríamos explicarlo, por ejemplo, a partir de las diversas migraciones del campo a la ciudad, pues casi todos los empleos se concentraban en las grandes ciudades, fundamentalmente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la Ciudad de México tuvo un crecimiento importante durante esta época, tuvo un crecimiento que además fue contradictorio, porque se dio un crecimiento tipo explosión urbana o explosión demográfica. No hubo una planeación previa, sino que únicamente la urbe comenzó a crecer y a expandirse, ¿no? Por un lado estaban organizadas las manufacturas, pero por otro también estaban todos los migrantes que venían de zonas rurales y que se asentaban en las periferias, generando una especie de desbordamiento urbano que más o menos se mantuvo continuo hasta los años de 1980. Para 1980, más o menos, después del sismo del 85, hay como una especie de desaceleración, ¿no?, por parte de la atracción poblacional hacia la Ciudad de México y la zona metropolitana por varias razones, ¿no? Entre ellas, pues podríamos enunciar el mismo sismo, ¿no?, y la conformación de nuevas zonas industriales o nuevas ciudades medias que se fueron consolidando a partir de la época de 1970 para 1980, por ejemplo, la ciudad de Puebla, la ciudad de Querétaro, ¿no?, la ciudad de Tlaxcala, que se fueron consolidando como otras posibilidades de trabajo para toda la población rural. Pero eso generó una concentración poblacional muy amplia,
una consolidación de una población netamente urbana, aunque urbana en su mayoría precaria, ¿no? Entonces, para esta época, 1980, ya la Ciudad de México concentraba 13 millones de habitantes, ¿no? Para 1990, por ejemplo, a nivel nacional, el 70% de la población nacional era ya urbana. Y para el 2010, que es el último censo que tenemos, el 78% de la población a nivel nacional es urbana. Entonces tenemos un tema de la centralidad urbana. Para el caso de la Ciudad de México, pues es una de las urbes de mayor concentración poblacional, está más o menos en 8.85 millones de habitantes, es decir, 59.678 habitantes por kilómetro cuadrado, a pesar de que es una entidad federativa más pequeña territorialmente, ¿no? Entonces, pues eso generó ese desbordamiento urbano y un crecimiento poblacional que se ha mantenido más o menos estable a partir del año de 1980, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede con el nuevo censo de población y vivienda que está parado, pero dicen los especialistas del INEGI que no va a cambiar mucho la dimensión poblacional, ¿no? Ahora bien, esta aparente disminución relativa de la población rural en términos demográficos y pérdida del territorio, así como la conversión productiva, digamos, de dedicarse al campo, a dedicarse a otra cosa, conversión productiva, ¿no? Manufactura, industria, lo que sea en los centros de las grandes ciudades, daría la impresión de que el mundo rural tiende a desaparecer, ¿no? Pareciera que por fin la incorporación del campo a la ciudad, como habían anunciado todos los tribunales modernos, ¿no? En sus inicios, se cumplió de manera irremediable, ¿no? Parece ser que vamos a ser urbanos, y eso también lo plantea la ONU, ¿no? Ya para el 2030, casi calcula que el 80% de la población vivirá en sitios urbanos o en ciudades, y pareciera que ya estamos, ¿no? Como en ese fin del mundo rural o del mundo campesino irremediable, ¿no? Sin embargo, habría que ver, ¿no? Que a comienzos de vuelta al siglo XX y a comienzos de este siglo, que es el siglo XXI, algo novedoso ocurre, ¿no? Pasa que con la entrada de la globalización y el neoliberalismo, se fueron desconcentrando las ciudades como centros de operación y se fueron diversificando los territorios, las economías, los trabajos, los lugares de producción y reproducción del capitalismo, de tal forma que aquellas contradicciones de la supuesta uniformidad, o sea, donde por un lado estaba el campo y por otro la ciudad, y el campo ya parecía que desaparecía, ¿no? En este contexto de neoliberalismo se van develando una serie de contradicciones, ¿no? Y se van incluso planteando y complejizando nuevos cruces sociales, económicos, culturales, políticos, de movilidad humana, entre otros, que han hecho difícil entender ahora qué es lo rural y qué es lo urbano, qué es el campo y qué es la ciudad. Anteriormente, y todavía sigue siendo un criterio importante para entender qué es campo y qué es ciudad, el criterio demográfico. Y el criterio demográfico es un criterio que ha quedado un poco obsoleto porque no da cuenta necesariamente de la vida rural y de la vida urbana, aunque se sigue usando este criterio. Lo cierto es que tanto con la globalización como con su rostro neoliberal se develaron una serie de contradicciones, ¿no? Una serie de obsolescencias y de inutilidades de seguir separando la ciudad y lo urbano del campo y lo rural, ¿no? Por ejemplo, como para contextualizar esto, podríamos hablar de las nuevas consolidaciones territoriales, por ejemplo, de la industria agraria que se dan en el norte del país, y que ahora la migración ya no es campo-ciudad, sino es campo-campo, pero es un campo pobre a un campo industrializado, ¿no? Pues para poner un ejemplo de estas contradicciones entre el mundo rural y el mundo urbano. Otra contradicción tendría que ver con la producción
no necesariamente la producción es agropecuaria en el campo, ¿no? También hay otro tipo de producciones como las manufacturas, las granjas, las industrias, los nuevos usos territoriales que se da al mundo rural, y se va volviendo cada vez más complejo entender qué es el campo y qué es la ciudad, o qué es lo rural y qué es lo urbano. Se van dando una serie de tensiones, una serie de entremezclas, una serie de traslapes entre las distintas actividades sociales, políticas, económicas, culturales, ¿no? Que en esa idea de un mundo cada vez más globalizado económicamente, es más difícil entender cómo se van conformando los territorios locales, ¿no? Una de las cosas que evidenció sin duda el mundo cada vez más globalizado es la pérdida de las fronteras, los usos y los límites territoriales, haciendo evidente no solo en términos académicos el fracaso y la obsolescencia o la inutilidad de seguir pensando por un lado al campo y por otro a la ciudad, o seguir pensando el mundo rural o el mundo urbano, ¿no? Sino que también en la misma realidad, para el caso latinoamericano, esta división, separación del campo y la ciudad nunca ocurrió del todo, sino que en su intento emergieron nuevos escenarios, entre los que podríamos enunciar, por ejemplo, lo que pasa en la Ciudad de México con los pueblos originarios y la vida lacustre chinampera que nunca se fue, ¿no? También podríamos enunciar aquellos procesos de urbanización que se fueron construyendo sobre poblaciones que todavía aún perviven. O también podríamos enunciar aquellos que han estudiado, los que son más urbanos, se dicen, ¿no? Esa ciudad fragmentada, el fracaso de una ciudad prometida que no llega, la consolidación de la periferia metropolitana, la urbanización popular, la segregación social, la conformación de barrios y colonias marginales, en donde se observan permanentemente problemas de vivienda, de escasez, o nulidad de servicios, infraestructura, vulnerabilidades, desigualdades, cinturones de miseria, favelas, chabolas, viviendas improvisadas, sobre zonas de conservación o terrenos baldíos que se desbordan y autoconstruyen permanentemente, y además que están fuera de cualquier planeación territorial. Eso sería como la gran contradicción del no cumplimiento de la consolidación de una ciudad como una idea totalizadora, homogénea, que dejó fuera al campo, sino una ciudad que incluso se volvió mucho más compleja de entender por estos procesos contradictorios que se dan dentro de la misma ciudad, ¿no? Entonces, que están fuera de la planeación territorial, que están fuera de la idea de ciudad ideal, y además sobre los que fecunda profundamente sobre estos territorios periurbanos o periféricos como carne de cañón política. Por ejemplo, podríamos enunciar para el caso de la Ciudad de México lugares como Valle de Chalco, Solidaridad, Catepec, Iztapaluca, Ciudad Neza, ¿no? Que consolidaron otra ciudad que no necesariamente estaba en el libreto de las ciudades modernas. Y a la par se sigue consolidando otra ciudad, la ciudad moderna del capital financiero, la ciudad neoliberal de la que ya les hablaba Adrián Flores en el tsunami inmobiliario, y esta ciudad del consumo y de la opulencia. De estos temas pues ya han dado cuenta un sinfín de autores, ha corrido también mucha literatura, si les interesa entender cómo es esa otra ciudad, la segregada, la periférica, la ciudad de los pobres, la ciudad de la autoconstrucción. Pues hay textos, por ejemplo, como la autora Ángela Giglia, Alicia Lindón, Héctor Quirós, ¿no? Si quieren leer más sobre cómo se está planteando el tema de la ciudad neoliberal, pues quizás leer a David Harvey y a Saskia Sassen, ¿no? En fin, como para entender este sinfín de conceptos que hablan de dos ciudades, ¿no? De dos procesos de construcción de ciudad. Por un lado están las ciudades del sur, simbólico, las ciudades de la pobreza. Por ejemplo, la ONU dice que la urbanización invisibiliza la precariedad, ¿no? Que los habitantes más precarios son los que viven en las grandes ciudades. La ONU plantea que los más pobres urbanos viven con menos de $2 al día, ¿no? Por dar alguna cifra para hablar de esta
precariedad, ¿no? Y por otro lado, la otra ciudad, la del norte simbólico, ¿no? Que es una ciudad que tiende a incorporar y a materializar los intereses del mercado financiero y que solo se entiende la existencia del capitalismo a partir de la existencia de la ciudad y la construcción de la misma, ¿no? Eso por parte de los estudiosos del mundo urbano. Por otro lado, otro de los efectos de la globalización neoliberal, en el caso del mundo rural y de los estudiosos del mundo rural, que ahí es donde yo me coloco, comenzamos a ver una acelerada desagrarización como una actividad primordial del mundo rural, como la actividad central. También comenzamos a ver una pérdida de rasgos identitarios y culturales, que entonces casi por decreto decíamos, si ya no se dedica al campo, o si ha perdido la lengua, o si ha perdido una serie de elementos culturales identitarios, deja de ser rural para convertirse en urbano. Sin embargo, los estudios a inicios de los años 90 nos dieron cuenta que no hubo un abandono total de la economía social campesina y la cultura campesina como núcleo articulador. Prevalecía, por ejemplo, formas de organización campesina, formas de organización comunitaria, aunque ya no hablaran una lengua, ¿no? Seguía siendo el núcleo duro la economía campesina, a pesar de que ya no era la actividad central, más bien comenzaba una diversificación de actividades que algunos estudiosos le han llamado la pluriactividad. La pluriactividad es, por ejemplo, ¿no? Un chinampero que tiene su chinampa y la trabaja el fin de semana, pero entre semanas se dedica a hacer otras actividades, ¿no? Maneja un taxi, maneja el microbús a la universidad, la esposa vende quesadillas, en fin, tienen una multiplicidad de actividades, pero el núcleo duro sigue siendo la forma de vida comunitaria a partir de la chinampa en este caso, ¿no? La forma de organización sigue siendo comunitaria y diferenciada con respecto a la ciudad. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿no? Para tratar de entender cómo se van dando los cambios en el mundo rural y cómo lo rural y lo campesino no desaparece, sino que se vuelve diverso, se diversifica, se vuelve polifónico, ¿no? Tiene otra serie de manifestaciones que sería interesante destacar, ¿no? En estos estudios también destacamos la migración, ya no como un fenómeno permanente del campo a la ciudad, o como una migración en donde salían los trabajadores rurales y se asentaban en la ciudad, sino más bien como una migración temporal, estacionaria, hacia otros lugares, no necesariamente urbanos, por ejemplo, lugares rurales, nacionales y extranjeros. Por ejemplo, vemos la migración de campesinos de la zona sur a la zona norte a trabajar como jornaleros agrícolas, y eso cambia de alguna manera la dinámica de la migración, ¿no? Se abren nuevos espacios, ya no es solo las grandes ciudades o la Ciudad de México, sino se abren, por ejemplo, espacios internacionales, principalmente Estados Unidos y Canadá. También vemos la participación de nuevos actores que antes no habían tenido un rol relevante en la misma organización del mundo rural, que es una organización fundamentalmente patriarcal, pero que ahora en el ámbito de la pluriactividad y en el ámbito, en el contexto de la globalización neoliberal, comienzan a tener una participación importante las mujeres, los jóvenes, los niños, comienzan también a incidir en nuevos espacios, no solo de vida comunitaria, sino también de trabajo, por ejemplo, como los jornales que acabamos de decir, las maquilas, el turismo, las granjas, la industrialización de alimentos, las ferias, etcétera. Entonces, parte de estos impactos de esta globalización neoliberal, además de la ruptura de las fronteras, la actividad y la ruptura entre las divisiones campo y ciudad, fueron los nuevos usos que se le dieron al espacio rural. Si el espacio rural ya no servía como el espacio agrario, ahora el espacio rural, en el contexto de la crisis ambiental,
Por ejemplo, era visto ahora como el reequilibrio ambiental o el espacio de los servicios ambientales, que a nosotros nos suena mucho, ¿no? La zona rural de la Ciudad de México está catalogada en suelo de conservación y suelo urbano. El suelo de conservación, más o menos, ahí habría que ser muy precavidos con el porcentaje, pensando en los ocupamientos territoriales y en los asentamientos irregulares. Se plantea que el 59% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, en el cual también hay suelo productivo, suelo agrario y propiedad social, ¿no? Pero bueno, si vemos esa clasificación, son los nuevos usos, cuando se habla de suelo de conservación, que se le da al espacio rural. Es decir, el espacio rural ya no es un vestigio del pasado, ya no es un vestigio de una sociedad atrasada que hay que superar y que hay que modernizar, sino que ahora el espacio rural tiene nuevos usos en términos de lo que será el equilibrio ambiental, los servicios ambientales, el turismo rural, el ecoturismo, las nuevas zonas habitacionales verdes, ¿no? Estas nuevas suburbias que ya no son zonas de pobreza, sino que ahora son las suburbias que van a buscar dónde vivir verde, dónde ver árboles, ¿no? Dónde respirar aire fresco, y que se convierten pues en zonas residenciales cerradas, ¿no? Llenas de bosque, etcétera, ¿no? También zonas habitacionales sociales en espacios rurales, sobre todo en las zonas periféricas. Pensemos, por ejemplo, en Hidalgo, en Tecámac, en donde podemos ver la conversión de ejidos ahora en zonas habitacionales sociales como casas geo, ¿no? O casas de interés social, porque aquí la especulación del suelo en zona central ha elevado mucho el costo, ¿no? De poder tener acceso a una vivienda social en zonas centrales. También parte de estos nuevos usos en las zonas rurales son los vertederos, los sumideros, los basureros, ¿no? Espacios donde se pueden desechar algunos contaminantes. También en los nuevos usos rurales vemos conversiones productivas. Por ejemplo, durante mucho tiempo hubo conversión productiva de café por milpa, en el caso de la zona chinampera, de milpa por invernadero, en unas zonas de hortalizas por plantas ornamentales. Por ejemplo, pensemos en el caso de Michoacán, la conversión productiva de bosques ahora para la siembra de aguacates, ¿no? Que en realidad es nuevamente la incorporación del capitalismo desde la parte rural. Ya no es necesario urbanizarla, sino que sirve, ¿no? Como un modelo extractivo para obtener recursos necesarios para la reproducción del capital. También en ese sentido ha surgido una serie de nuevas categorías, ¿no? o nuevas ideas sobre cómo pensar lo que está pasando en estas transformaciones territoriales en el campo. Hay nociones como la noción de nueva ruralidad, campesinos metropolitanos, interfaces, urbanidades, periurbanos, periferia cercana, bisagras, intersticios, traslapes urbanos rurales, tensión entre el urbano y lo rural, que también distintos autores han dado cuenta de ello, ¿no? Pueden revisar, por ejemplo, textos de Delmira Pérez, de Uber Cartón de Gramont, Beatriz Canaval, Héctor Ávila, Patricia Arias, Soledad Cruz, etcétera, ¿no? También ha corrido mucha literatura al respecto para entender cuáles han sido los cambios que se han dado en el mundo rural y que, pues de alguna manera, terminan incorporándose al contexto actual, sin dejar de ser rurales, sino más bien diversificados. En ese sentido, el análisis sobre lo que es lo urbano y lo que es rural debe pender de multicriterios, más allá de la demografía o la productividad económica. Incluso se debe abandonar la idea, creo yo, de los límites como algo físico definible, ¿no? Por ejemplo, decir hasta esta zona de aquí es urbano, ¿no? Porque hay muchas casas, hay infraestructura, ¿no? Hay una mayor concentración poblacional, se dedican fundamentalmente a los servicios o a la manufactura, sino más bien habría que resaltar, ¿no? el tema más cualitativo, ¿no? En términos de los fenómenos sociales, en términos de lo que va cambiando y que va conformando procesos y fenómenos sociales, así como modos de vida
diferenciados, ¿no? Eso para entender las dicotomías campo-ciudad, que ya no es útil seguir pensando esta división entre el campo y la ciudad. Además, habría que decir que para el caso nuestro, para el caso latinoamericano, para el caso mexicano, para el caso de la Ciudad de México, la ruralidad nunca se fue, la ruralidad se transformó, ¿no? Por ejemplo, Beatriz Canaval, que es una investigadora de la UAM Xochimilco, habla de la permanencia de ruralidades viejas o pueblos viejos, en donde prevalece una forma de organización comunitaria a pesar de la ciudad y por encima de la ciudad. Incluso, habla de una agricultura urbana que no tiene nada que ver con esta nueva moda de agricultura urbana que tenemos ahora como permacultura o ruralidad urbana, y que es otra cosa lo que tienen los pueblos rurales de la Ciudad de México, ¿no? Más adelante vamos a abordar ese tema, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, de aspectos de la nueva ruralidad que tienen que ver con generar huertos verdes, azoteas verdes, gastronomía orgánica, comercio justo, todo eso que ahora parece más como un revire de la ruralidad hacia lo urbano. En el caso de la Ciudad de México nunca se fue. En el caso de la Ciudad de México siempre tuvimos estas ruralidades viejas o pueblos viejos, como dice Canaval, en donde se dieron formas de producción que están anclados a una cosmovivencia. En este caso podríamos pensar en el caso chinapero, pero podríamos pensar también en otros casos mucho más forestales, ¿no? Como el caso de Milpalta, el caso de Tlalpan, el caso de Magdalena Contreras, en donde se afianzó una serie de saberes, una serie de identidades, una serie de formas de organización comunitaria que nada tienen que ver con la ciudad. Incluso en el discurso mismo de las personas de los pueblos originarios es: vamos a ir a la ciudad haciendo un proceso de diferenciación en donde ellos no se ubican como parte de la ciudad, ¿no? Entonces, en síntesis, en esta primera parte de la charla, podemos sostener que no es ya más la separación o dicotomía del campo y la ciudad, o de lo rural y lo urbano, sino que más bien hay una difícil distinción o traslape que imposibilita muchas veces, ojo, el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial siempre está dado en esa visión dicotómica, el ordenamiento ambiental y la parte urbana. Entonces, imposibilita el ordenamiento territorial, imposibilita la participación ciudadana, porque quiere poner a todos como si fueran cívitas y urbanos, impide también la elaboración de políticas públicas certeras o cercanas, ¿no? Impide también la gobernanza, entre otras, ¿no? Esta visión. Hay que resaltar que en ello lo urbano sigue siendo dominante y central, se sigue subordinando a lo rural. La desaparición de las dicotomías no quiere decir que ya estamos en una relación armónica en donde lo rural y lo urbano conviven de manera y sin conflicto, ¿no? Sobre todo para el caso de la Ciudad de México, el cual, para el caso de todas las ciudades latinoamericanas y globales en los últimos años, ¿no? El caso de la Ciudad de México se ha consolidado como un polo opulento de desarrollo financiero, ¿no? Los últimos planes nacionales de desarrollo se ha empujado a una transformación física en el mercado financiero, como ustedes ya vieron también en la charla del tsunami inmobiliario. Bueno, no sé si hasta aquí, Judith, haya alguna pregunta, porque viene como otro elemento de análisis, o dejamos las preguntas al final. Al final. Al final, puede ser más fácil. Bueno, entonces, seguimos. El segundo elemento de análisis, ya que comprendimos como todos estos aspectos, y que en esta sesión queremos resaltar, es específicamente el carácter rural de la Ciudad de México y su rostro invisibilizado, para entender cómo la Ciudad de México se fue expandiendo sobre el territorio de los pueblos. Llama la atención, por ejemplo, ahora en el marco de la nueva Constitución de la Ciudad de México, entrada en vigor en
en 2018 el reconocimiento de un nuevo sujeto de derecho que se llama los pueblos originarios de la Ciudad de México. Yo, por ejemplo, ahí digo que no son de la Ciudad de México, sino son los pueblos originarios en la Ciudad de México, que quedaron atrapados entre estos distintos ocupamientos territoriales y que la ciudad no lo es todo, ¿no?, dentro de este territorio de la cuenca del Valle de México. Entonces, debemos entender cómo esta ciudad se fue expandiendo sobre el territorio de los pueblos y que habría que reconocer que para generar una ciudad más democrática, equitativa, participativa e incluyente, se debe reconocer su peculiaridad territorial rural antes que urbana, ¿no? Y eso es importante sobre todo porque mucho digamos, de las políticas que tiene esta ciudad están enfocados mucho en los objetivos de ONU Hábitat 3 o en la Carta del Derecho a la Ciudad, en donde se habla de gestión, sustentabilidad y otros elementos vertidos en estos documentos que no localizan la peculiaridad histórico-cultural de la ciudad, en donde además el tema no es únicamente urbano. El tema tiene que ver con muchas otras cosas. La ciudad no es solo el tema urbano, la ciudad tiene que ver con diversidad cultural, con cuestiones ambientales, con cuestiones de suelo, en fin, ¿no? Entonces, por eso es importante entender cómo se constituyó la Ciudad de México. De tal forma que podríamos decir que el territorio de la Cuenca de México se fue transformando gradualmente en zonas habitacionales urbanas e industriales, sobre formas de organización rural con suelos agrícolas que fueron replegando y disminuyendo el espacio rural durante los últimos 50 o 60 años para el caso de la historia de la Ciudad de México, pero no desaparecieron del todo. Desaparecieron de alguna manera en términos físicos, pero no necesariamente en formas o modos de vida, ¿no? Por ejemplo, el 80% de las tierras agrícolas y el suelo de conservación que teníamos nosotros entre los años 40 y 50 se han ido perdiendo gradualmente, ¿no? Entre esos años existían 81 ejidos y 12 comunidades, ¿no? El área urbana del Distrito Federal comenzaba a desbordarse hacia el territorio central para extenderse sobre terrenos baldíos de las delegaciones de la periferia. De este modo, el crecimiento demográfico e industrial convirtió a la Ciudad de México en la principal ciudad del país, como habíamos sostenido con anterioridad, y lo consolidó como la sede de los poderes federales. En los años 50 y 60, la Ciudad de México creció notablemente de norte a sur, con obras importantes como la construcción de Ciudad Universitaria y el Anillo Periférico, la realización de conjuntos habitacionales promovidos por el Estado, como la Unidad Independencia, y la apertura de otras zonas, por ejemplo, como la zona residencial de Los Pedregales, la zona de la Jusco, que se urbanizó en los años 60 y 70 a través de los asentamientos para vivienda de sectores medios y populares, ¿no? Por esta razón se perdieron casi el 60-70% de las tierras originales que había, que eran ejidos y comunidades. También se fue dando un crecimiento importante en zonas periféricas, abarcando nuevas zonas territoriales como el Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, conformándose lo que conocemos ahora como la zona metropolitana, ¿no? La ciudad creció primero hacia el norte, después creció hacia el centro y después creemos que va a seguir creciendo hacia el sur, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, en ese recuento de los años, haciendo una pausa para los años 70, habían desaparecido 40 núcleos agrarios de los 81 que existían originalmente, y 36 eran ejidos y 4 comunidades. Con estos núcleos se perdieron más de 17,000 hectáreas agropecuarias y forestales que fueron utilizados para el desarrollo inmobiliario, habitacional, financiero y comercial, y sobre todo de redes viales en términos de una construcción de infraestructura que tiene que ver más con una urbanización desde el Estado, ¿no?
Bueno, esta urbanización siguió creciendo, ¿no? Habíamos dicho nosotros que hubo una especie de freno para los años de 1980, pero con todo y que hubo este freno, ¿no? La mancha urbana sigue avanzando e incorporando a alcaldías ahora rurales como Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, que es donde se ubica la mayor parte del suelo de conservación y la mayor parte de estos núcleos agrarios sobrevivientes, ¿no? Entonces, si esta reducción en términos brutos de la población no se entiende, entonces cómo sigue avanzando la mancha urbana. Pensamos nosotros más bien que tiene que ver con intereses del capital inmobiliario más que netamente con una necesidad poblacional, ¿no? O también tiene que ver con una especie de expulsión, ¿no? de las personas que no pueden acceder a la vivienda en zonas centrales, ¿no? Hay también en estas zonas del sur, en estas zonas de la periferia, asentamientos humanos irregulares. Estos asentamientos humanos irregulares están asentados fundamentalmente en suelos de conservación, en barrancas, ¿no? En lugares que están alejados de la planeación urbana. Entonces, habría que hacer hincapié en ese sentido, ¿no? De que habría que pensar qué está pasando con la zona sur, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? En términos de que siguen siendo espacios importantes con todo y los múltiples frenos desde las políticas centrales que se han querido meter en la idea de que necesitamos construir una ciudad hacia arriba y no hacia los lados, pero ya vimos cuáles fueron las consecuencias de esas políticas de redensificación que fueron la norma que ya Adrián seguramente les habló y que tuvo que ver con este boom inmobiliario, ¿no? Esta urbanización desenfrenada sobre las zonas periféricas y hacia otras zonas metropolitanas como el Estado de México, en ciertos cálculos proyectan que para el 2020 tendremos, ¿no?, una población de 21 millones de habitantes para la zona metropolitana, no solo para la Ciudad de México, y que este aumento poblacional acaparará zonas, ¿no? Son las predicciones mucho más pesimistas, de las áreas no urbanas, como zonas de Xochimilco y Tláhuac, que quedarían completamente urbanizadas. Ese es un estudio que hizo Suárez y Delgado en el año 2007. Ya podemos ver, ¿no?, en el caso de Xochimilco y Tláhuac, cómo esta urbanización ha ido creciendo y se ha ido acaparando parte del territorio que es considerado suelo de conservación o que es considerado también patrimonio de los pueblos, ¿no? En el caso de Tláhuac, la intervención de la línea 12 ha tenido una serie de transformaciones territoriales importantes. En el caso de Xochimilco, que es una de las delegaciones que tiene los primeros lugares en asentamientos irregulares, pues también vemos cómo hay toda una necesidad de vivienda de población que queda fuera, ¿no?, digamos, de esta organización territorial, ¿no? Entonces, el territorio de la Ciudad de México se ha expandido de forma dispersa, excluyente, lo cual ha obligado a la gran cantidad de habitantes a trasladarse a la periferia, ¿no?, a tener grandes traslados, ¿no?, o grandes horas de movilidad, ¿no? Por ejemplo, el último estudio de Coneval decía que la movilidad para la zona metropolitana había pasado de 2 a 4 horas, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la expulsión de la población de zonas de trabajo y zonas de vivienda hacia la periferia. Entonces, los problemas actuales urbanos, creo, se asocian más bien a los reacomodos de población dentro de los límites metropolitanos de la ciudad por dotación de vivienda, de infraestructura, de servicios, por mejora de servicios, espacios, calidad de vida, más que por un crecimiento poblacional, ¿no? También los problemas actuales urbanos están intervenidos por el capital inmobiliario, el cual está transformando el paisaje urbano
por la especulación y la necesidad de construcción de nodos del capital, más que por una necesidad poblacional. Fernando Carrión, por ejemplo, ha sostenido durante mucho tiempo que en los últimos años se construyen procesos de urbanización, más no se construyen ciudades, ¿no? Hay un proceso de urbanización permanente, hay un proceso de acaparamiento de espacios, sobre todo en los periféricos, y que no necesariamente son incluidos dentro de la ciudad, o que se tendrían que incluir en algún momento porque ahí están, ¿no? Y algo hay que hacer para incluirlos en este ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la Ciudad de México, el empuje o la presión que se da siempre sobre las áreas naturales protegidas, sobre los suelos de conservación, sobre el patrimonio de los pueblos originarios, por parte de la urbanización informal, pero también como un gran botín que tendrían en este caso los capitales inmobiliarios, ¿no? La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, ¿no?, ha advertido en sus distintos informes que las áreas naturales protegidas de estas zonas de suelo de conservación, que son Xochimilco, Tlalpan, Milpalta, Magdalena Contreras y Tláhuac, que están en riesgo debido a los problemas de asentamientos humanos irregulares, pero también a la contaminación ambiental, ¿no? En esas zonas, por ejemplo, se han detectado más de 300 asentamientos irregulares que constituyen el 36% de todos los encontrados en la Ciudad de México, ¿no? Ocupando el nivel más alto Tlalpan, Xochimilco y Milpalta, sobre todo en la zona Chinampe. Entonces, esta presión sobre el suelo de los pueblos originarios durante los últimos años ha transformado el uso del suelo. Seguramente en el nuevo ordenamiento territorial vamos a ver cómo cambian estos usos del suelo. Han dado lugar a una urbanización desordenada y han un poco imposibilitado el control territorial que tenían los pueblos ante la complacencia de las autoridades y ante la ausencia de políticas públicas del Estado para proteger el territorio de los pueblos originarios, con todo y que se enuncia en la nueva Constitución de la Ciudad de México del artículo 57 al 59. De esta manera podríamos decir, así en este largo recorrido histórico, que el balance es negativo para el suelo o para el territorio físico de los pueblos originarios, ¿no? Pues los asentamientos irregulares siguen creciendo, sigue creciendo la presión sobre las inmobiliarias en estos territorios, y las herramientas jurídicas que los pueblos van teniendo, por ejemplo, en el marco de ser reconocidos como sujetos de derecho, parecen una simulación a la hora de la ejecución, porque se reconocen derechos culturales antes que derechos territoriales, ¿no? Lo cual tendríamos que volver a revisar o que volver a insistir cómo se ejecuta lo que está planteado en la Constitución de la Ciudad de México en el caso de las leyes secundarias, sobre todo en la ley de pueblos y sobre todo en el ámbito que tiene que ver con el derecho al territorio. Pues yo lo dejaría así, no sé cómo ando de tiempo, creo que ya me pasé. Está bien, Marta, es que me puse aquí un relojito, pero creo que me pasé, ¿no? Nada más quisiera cerrar, ¿no? Bueno, que con todo, en la Ciudad de México todavía, decíamos, hay 59% del territorio que es suelo en conservación, pero además hay reconocidos, comillas, ¿no?, porque no hay un censo real al respecto, alrededor de 157 pueblos originarios y 58 barrios de origen prehispánico colonial o colectivos de reciente creación consecuencia de procesos migratorios. También la Ciudad de México es una ciudad plurilingüe, pluriétnica, ¿no?, y pluricultural, porque es el espacio urbano de mayor riqueza del país por su diversidad social y étnica. Por lo menos, dice, o sea, hay un representante de los 68 pueblos indígenas reconocidos en el país.
¿no? En un último conteo del 2015 se decía que por cada 100 habitantes de la Ciudad de México, 9 se consideran indígenas. O sea, no solo son los pueblos originarios, sino también son los distintos sujetos que vienen con sus identidades y diversidad étnica a conformar parte de este gran mosaico cultural que es la Ciudad de México, y que así está planteado en la Constitución, pero que no podemos verlo ahí, ¿no? Entonces, sí quisiera resaltar esta parte de la ciudad, que no es una ciudad urbana, que es una ciudad rural, que es una ciudad de pueblos, ¿no? Y que es una ciudad con un pasado y un presente que ha logrado subsistir a transformaciones radicales, ¿no? Como lo vimos en los distintos procesos históricos, y que habría que rescatar, ¿no? O que habría que reflexionar esa raíz histórica a pesar de la ciudad, a pesar del avance de la mancha urbana, de la falta de apoyos institucionales para el sector productivo, de la falta de políticas públicas, de los conflictos, de las rupturas, ¿no? Del tremendo deterioro de formas de organización social y colectiva que han tenido los pueblos originarios. En todo ello habría que resaltar la permanencia, ¿no? de esta diversidad cultural, tanto de pueblos originarios como de pueblos indígenas, que han hecho de este territorio, pues un territorio que tiene que ver poco con lo urbano y que estaría pensado más como un territorio con un rostro rural que hay que reconocer, ¿no? Bueno, ahí lo dejaría para dar chance a las preguntas. Sí, muchas gracias. Muy vasto el tema, Marta. Mira, tenemos por parte del abogado comunitario Alejandro Velázquez la siguiente pregunta. Tenemos un tiempo de 10 minutos. Vamos a hacerlo lo más ágil posible de preguntas y respuestas. ¿Será válido seguir pensando en el llamado derecho a la ciudad, que parece partir de un entendimiento de una ciudad con recursos limitados, en el que se puede usufructuar los servicios de forma equitativa, sin tomar en cuenta que las ciudades han depredado por completo el medio ambiente y que la naturaleza tiene límites? Por ejemplo, ¿de qué forma hacemos efectivo el derecho a la ciudad bajo el componente de acceso equitativo al agua, en la que la Ciudad de México, si se considera que la ciudad depreda agua de otras cuencas para poder subsistir, y las ciudades han sido extractivistas y depredadoras en sí mismas? ¿Marta? Sí. Bueno, yo creo que habría que pensar muy a fondo este concepto o esta idea de derecho a la ciudad. Me parece que es un concepto peligroso, como lo fue en su momento el concepto de sustentabilidad, ¿no? Digamos, el concepto de sustentabilidad nace puro, ¿no? Como una preocupación legítima y como una crítica a las formas de apropiación capitalista, y lo mismo el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad nace como una reivindicación desde abajo, desde los movimientos sociales, pero el derecho a la ciudad es un arma de doble filo, porque también los grandes inversionistas hablan del derecho a la ciudad, también los grandes inversionistas y también el capital financiero habla de este reparto equitativo, de esta participación en la vida democrática de la ciudad y de todos estos aspectos que enuncia el derecho a la ciudad. Entonces yo creo que sí se puede, o que sí es válido hablar desde la perspectiva del derecho a la ciudad, como se plantea en la misma Constitución, que creo que quedó bien redactado, Constitución de la Ciudad de México, pero que nuevamente habría que pensar en cuáles son las formas de ejecución y cuáles son las formas de participación, y si los actores estamos, ¿no?, en el mismo nivel, ¿no?, de tener esta idea del usufructo de los recursos, de los servicios, de la toma de decisiones, ¿no? Porque también en el derecho a la ciudad se incluyen a los actores que se criticó, ¿no?, en la misma concepción de la Carta al Derecho a la Ciudad, ¿no? Sobre todo, no pensando en el derecho a la ciudad desde Lefebvre, sino desde Harvey, donde Harvey, ¿no?, plantea una crítica a las formas de apropiación por parte del capitalismo neoliberal, ¿no? Y entonces ahora le estamos dando pie, ¿no?, a ser un actor más
para participar, usufructuar, ¿no? Y tener derecho sobre los recursos que hay sobre la ciudad. Yo creo que tendríamos que partir desde una perspectiva crítica y en ese sentido sí es válido utilizar. Bien. Territorialidades periféricas, urbanos, rurales, te mandan saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos, Manuel. Ajá. Claro que sí. ¿Cómo se percibe el instrumento y políticas de ordenamiento territorial del México metropolitano? Y en ello, ¿qué sentido geopolítico comienzan a tener el emerger de territorialidades urbanas que se hibridizan desde las periferias próximas a la urbe? A ver, ¿me repites otra vez la pregunta? Sí. ¿Cómo se percibe el instrumento y políticas de ordenamiento territorial del México metropolitano? Y en ello, ¿qué sentido geopolítico comienzan a tener el emerger de territorialidades urbanas que se hibridizan desde las periferias próximas a la urbe? Bueno, en el instrumento de políticas, creo que ahí pues estamos todavía con visiones como muy atrasadas, porque se sigue pensando, decía yo en la charla, en un ordenamiento territorial dividido, en un ordenamiento territorial diferenciado, en donde incluso no hay una visión metropolitana, ¿no? Y esto pues es un problema de la gobernanza, ¿no? Aunque hay una comisión por ahí, que es la Comisión Metropolitana, que trabaja todo el tiempo, ¿no? Que trata de hacer acuerdos, ¿no? Que tiene pues toda una serie de discusiones, no se logran pues aterrizar instrumentos de políticas de ordenamiento territorial que nos permitan pues imaginar o construir otro tipo de territorialidad, que es precisamente esta territorialidad rururbana, ¿no? Incluso en cómo quedó la Constitución de la Ciudad de México, se sigue pensando todavía en dos aspectos de ciudad, uno rural y uno urbano, pero uno rural como suelo de conservación, como surtidor de servicios ambientales, y creo que sí sigue habiendo esta división, aunque estamos próximamente a hacer, Manuel, el nuevo ordenamiento, el nuevo Programa General de Desarrollo Urbano y Territorial para el caso de la Ciudad de México, que quedó como un tema pendiente, y para eso se plantea que lo haga un instituto que se llama el Instituto de Planeación y Prospectiva, en donde la participación ciudadana tendrá un papel importante, ¿no? Entonces, yo creo que la participación es central para el ordenamiento territorial, la participación es central para entender cómo concebimos, cómo vivimos, cómo pensamos el territorio, pero los límites de la participación ciudadana también pues son muy limitados, porque se entiende a la participación ciudadana únicamente como una participación muy sesgada, ¿no? Y que, por ejemplo, en este caso no estaría tomando en cuenta la diversidad cultural o las formas de participación comunitaria que tendrían pueblos o otros sujetos, ¿no? De esta ciudad diversa. Bien. Gracias. Te pregunta Trevor Muñoz, ¿qué dinámica social, ambiental interpretas en la zona chinantera, actual y futuro, tomando en cuenta los procesos de producción y recuperación de saberes que están ocurriendo, la migración de los tipos de productores en búsqueda de soluciones más redituales, la llegada de emprendimientos que buscan innovar y a lo que suman los cambios de uso del suelo y la omisión del Estado en sus tres niveles? Pues es una complejidad. Yo creo que dije, ¿no? en una parte de la presentación que lo que pasa para el caso de la zona chinampera, pues que es una realidad no estática, que es una realidad que se haya venido transformando, ¿no? Que ha habido varios procesos en la zona chinampera, primero de conversión productiva, ¿no? Dejaron la milpa y se dedicaron, por ejemplo, a las flores o a las hortalizas, después le han entrado al invernadero, le han entrado a otros productos pues que son más demandados por el comercio metropolitano,
¿no? También creo que hay una serie ahí de problemáticas en términos de lo que ha implicado el impacto de la urbanización en la ruptura de la organización comunitaria, ¿no? Con esto que tú dices, tanto los asentamientos irregulares, la llegada de nuevos vecinos a vecindados, la llegada, por ejemplo, de migrantes que son jornaleros, ¿no? Que son ahora los que están trabajando la chinapa y no los chinaperos, ¿no? Y eso es un fenómeno interesante. Entonces, mi interpretación es que ese mundo, ¿no? de la zona sur, de la zona chinapera, de los pueblos originarios en Xochimilco, está cambiando y que los mismos xochimilcas tendrían que repensar en esos cambios para la organización comunitaria, o sea, es decir, cómo incorporar a estos nuevos actores, a estos nuevos vecinos, ¿no? Cómo incorporar, por ejemplo, nuevos sistemas de producción, ¿no? Cómo hacer un frente común para frenar el avance del urbano y aminorar el impacto ambiental, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo, decía un chinapero, ¿no? Parece ser que la zona chinapera es como una especie de cadáver viviente, ¿no? Que les conviene mucho tanto a los gobiernos y a los propios pobladores tenerlo en esa categoría de carácter viviente, porque deja recursos, ¿no? Porque es patrimonio de la humanidad, es sitio Ramsar, ¿no? Tiene un montón de clasificaciones, hay un montón de recursos nacionales, internacionales, locales, con tal de salvar la zona chinapera, ¿no? Con tal de generar proyectos alternativos, y todo el tiempo se están generando proyectos alternativos, ¿no? Y decía el chinapero, y han venido académicos, y podemos enunciar un montón, ¿no? Y han venido ONGs, y han venido reconocimientos internacionales, y vienen gobiernos, y van, y la zona chinapera no se salva, pero tampoco se muere, ¿no? Entonces es un cadáver viviente que conviene un poco tener así, porque es una pequeña mina de oro. Entonces yo creo que sí se necesita repensar la organización comunitaria a partir de estos traslapes urbano-rurales, ¿no? A partir de reconocer que ya no son ese pueblo originario, ¿no? De organización comunitaria cerrada, sino que incluso son un pueblo, o son pueblos originarios, son pueblos lacustres chinaperos que se han tenido que adaptar a las nuevas actividades, ¿no? A actividades económicas más pluriactivas, a la incorporación de elementos más urbanos en sus fiestas, ¿no? Incluso a sembrar con agua tratada o a no tener agua, ¿no? Entonces, tiene que pensar como en todos estos retos, y ese sería un poco mi análisis, ¿no? Invitarlos a repensar cómo nos reconstruimos a partir de lo que somos ahora. Sí. Bien, la profesora Elvia Solares pregunta, ¿qué opinión tienes de la mecánica en la que se llevará a cabo el ordenamiento territorial en la Ciudad de México? Bueno, todavía no podría emitir una opinión, dado que no sabemos cuál es la mecánica sobre la cual se va a dar el ordenamiento territorial. Había una serie de insumos que se trataron de plantear en el ordenamiento territorial anterior, ¿no? Cuando estaba Miguel Ángel Mancera, hay una serie de insumos que quedaron también ahí planteados en la Constitución de la Ciudad de México y en cómo tiene que estar conformado el Instituto de Planeación y Prospectiva, pero no hay mucha claridad sobre cómo se va a dar ese ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, pues tendríamos que discutirlo prontamente, ¿no? Yo creo que es parte de los insumos que tendríamos que estar subrayando y discutiendo para ver cómo hacemos propuestas, sobre todo desde abajo, ¿no? Yo creo que el ordenamiento territorial o todo ordenamiento territorial, eso hemos insistido mucho, no solo yo, sino un grupo de investigación que estamos dedicados, ¿no? a discutir el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial tiene que ser desde abajo, ¿no? O sea, desde las concepciones de quien habita el territorio, ¿no? Y cómo lo conciben, cómo lo entienden, cómo lo viven, ¿no? Cómo lo clasifican, hacer una especie de cartografías o mapeos comunitarios mucho más desde abajo para generar un verdadero ordenamiento
territorial. Pero a veces hay urgencia en el ordenamiento territorial por el tema de la gobernanza y por el tema del presupuesto, ¿no? Entonces a veces es muy fácil decir, de aquí a acá suelo urbano, de acá a acá suelo de conservación y vámonos con los recursos y el tema de la gobernanza. Pero yo creo que tendríamos una gran oportunidad de construir un ordenamiento territorial verdaderamente participativo, no sé cuándo, ¿no? Ya estaba pensado en los próximos meses, pero pues con esta contingencia por la pandemia no sabemos cuánto tiempo se pueda retardar, porque no es necesariamente una tarea urgente, ¿no? Pero sí de que necesitamos un nuevo ordenamiento territorial para la región Cuenca o para lo que hoy es la Ciudad de México, lo necesitamos, pero necesitamos pensarlo desde los actores locales y no solo desde las miradas desde arriba en términos de presupuesto o en términos de gobernanza. Bien, nos pregunta Yasmín Martínez si es correcto utilizar el término urbano para estos lugares que no son 100% urbanos ni rurales. Uh-huh. Bueno, les decía cuando les presenté, ¿no? Como esta necesidad académica por tratar de identificar o explicar de qué se trata estos lugares, ¿no? El término urbano, ¿no? Pues sería un término que usan algunos autores, sería correcto utilizarlo, ¿no? También sería correcto utilizar término interfaz, ¿no? Ahí dependiendo como digamos, el enfoque que le pueda dar. Hay un texto que le podría recomendar que es muy interesante, que hace Blanca Rebeca Ramírez, que es una geógrafa de la UAM, en un texto de Héctor Ávila que se llama Expresiones territoriales entre lo urbano y lo rural, y ahí Blanca Rebeca Ramírez habla de cuáles son los alcances de cada una de esas nociones o conceptos, ¿no? Porque sobre todo utilizar categorías tiene que ver con una necesidad explicativa, ¿no? Y lo que yo acabo de decir es que no necesariamente ciertos fenómenos se pueden explicar o esencializar, porque a veces los conceptos nos limitan, ¿no? Entonces, ese texto lo puedes encontrar en línea, es un texto del CRIM, ¿no? Que se llama Nuevas expresiones territoriales entre lo urbano y lo rural, de Héctor Ávila, y el capítulo que analiza Blanca Rebeca Ramírez, donde habla de los alcances de cada uno de estos conceptos de lo urbano, la periferia urbana, ¿no? La interfase, la nueva ruralidad y una serie de conceptos que se fueron generando a partir de estas transformaciones o traslapes territoriales. Pues ya. Tenemos la participación de Edgar Camacho. Nos dicen, las políticas públicas en Ciudad de México en los últimos 10 años han dejado de lado la atención al suelo de conservación, sus servicios ecosistémicos, así como a su riqueza cultural. ¿Qué aspectos se deberían fortalecer en las políticas locales, alcaldías y gobierno central para volver a dimensionarlo? Bueno, ahí hay un problema con respecto a lo que les decía, ¿no? ¿Cómo vamos entendiendo lo que es el suelo de conservación o el mundo de lo rural o el mundo del campo, ¿no? Muchas políticas públicas se enfocaron sobre todo en este tema del pago por servicios ambientales, ¿no? O servicios ecosistémicos, otra vez subordinando lo rural a lo urbano, ¿no? Dejándolo incluso como pregunta el mismo compañero, pues desdibujado de la parte cultural. El tema de los servicios ecosistémicos está más bien anclado a la reproducción de la vida diaria, de la vida comunitaria, ¿no? Del amor por el terruño, de la reproducción del territorio, y ha hecho un daño, ¿no? Este tema del pago por servicios ambientales, porque ahora la gente no cuida el bosque, no abre brechas cortafuego, no limpia, no reforesta, sino se le pagan servicios ambientales, ¿no? Entonces, ahí habría que tener mucho cuidado sobre
cómo estamos pensando las políticas públicas con respecto al suelo de conservación, a los servicios ecosistémicos. Creo que sí es importante, ¿no?, dar un incentivo finalmente a quien cuida el bosque o a quien presta esos servicios ambientales, pero no tendría que pervertirse esa relación. Entonces, creo que habría que empujar políticas públicas que no se vuelvan clientelares, políticas públicas que más bien sirvan al fortalecimiento del territorio y la territorialidad y que sirvan fundamentalmente para la preservación, no para prestar servicios ecosistémicos a la ciudad, sino del propio territorio y de la propia existencia. No, bien, gracias. Y la última pregunta que tenemos de Chero Juan. ¿Qué opinión tienes sobre la noción de la difuminación de las fronteras y escalas de lo rural y lo urbano? Es decir, lo rural ha quedado absorbido por lo que llamamos lo urbano. Veamos la realidad de Xochimilco y la diversificación de las actividades en la zona lacustre y chinantera. Pues se observan actividades económicas diversas, por ejemplo, jardines de eventos sociales, áreas deportivas, obras culturales como representaciones teatrales, pastoreos, centros de investigación, asentamientos humanos, entre muchos otros. Sí, ahí insisto otra vez en este tema de los traslapes urbanos rurales y sobre todo a los nuevos usos que se dan con respecto a ciertos territorios, ¿no? Yo les decía, sobre todo hay dos ideas para la noción nueva ruralidad, una idea que es mucho más europea, ¿no?, que es regresar otra vez lo rural a la ciudad, ¿no?, y diversificar las actividades como esta que acaba de enunciar, ¿no?, y que hay una serie de traslapes y múltiples apropiaciones, que precisamente es lo que él plantea en la pregunta, ¿no? Hay una serie de escalas, ¿no?, o de miradas que tendríamos que dar en las distintas escalas que se dan en el territorio, en este caso de Xochimilco, ¿no?, que no se trata de un territorio homogéneo, sino que se trata de un territorio traslapado entre lo urbano y lo rural, pero no solo en términos territoriales, sino también en términos temporales, ¿no? Hay también distintas temporalidades que se van cruzando en los territorios, ¿no? Las temporalidades tienen que ver también con lo urbano y con lo rural, ¿no? Entonces ahí se conjuntan, ahí se entremezclan y ahí habría que tener una especie de análisis de tipo escalar, de tipo multifactorial, de multicriterios, ¿no?, para entender cómo conviven esas distintas realidades, esos distintos tiempos en un mismo territorio. Bien, pues Marta, no queda más que agradecerte nuevamente que hayas estado en esta transmisión en vivo, la relación entre lo urbano y lo rural. Pues muchas gracias, Marta, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Después les voy a mandar algunos por si alguien tuviera como pues otra serie de inquietudes para tratar de aclarar cómo se dan estas relaciones urbano-rurales, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de estos traslapes urbanos-rurales, entonces parecería que no hay nada, ¿no? Que quedamos otra vez en el vacío conceptual, ¿no? Entonces les mando después una serie de documentos y una serie de reflexiones y un documentito que yo escribí para un libro que va a salir próximamente coordinado por Beatriz Carnaval, que se llama Tejido Urbano Rural. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya servido de algo lo que les he presentado. Claro que sí, Marta, muchas gracias y seguiremos difundiendo a través de la página de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco esta bibliografía que nos mencionas y pues bueno, tu nuevo libro también. Muchas gracias, Judith. Gusto saludarte y gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Muchas gracias y un abrazo para todos, amigos. Hasta luego.